La continuidad de lo que habíamos visto anteriormente acerca de este tema, que era la envidia, ¿sí? Ya habíamos dicho que la envidia es un sentimiento negativo que las personas anidan en su naturaleza, caída obviamente, y es perjudicial, es dañino. La envidia puede provocar hasta enfermedades en las personas que la sufren. Pero así de peligrosa es. Pero no solamente tenemos que enfocarnos en la consecuencia física de ese sentimiento tan negativo como es la envidia, sino también las consecuencias de carácter espiritual, que son también muy negativas cuando las personas se dejan arrastrar por este sentimiento de la envidia. Ya hemos visto en el video anterior o en la lección anterior algunas de las situaciones que la envidia provoca, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar, dentro de lo que nos permita el tiempo, este caso y quizás otro más, acerca, en este screen tenemos Moisés y la rebelión de Coré. Vamos a abrir el Salmo, está escrito el Salmo 106, verso 16 al 18. Si usted lo abre, lo quiere leer de su Biblia, lo podemos hacer, o también lo podemos leer de ahí del screen y lo vamos a analizar brevemente. Recuerdo que es un estudio breve en esta oportunidad, así que si usted tiene una pregunta, por favor, hágala, levante la mano, haga su pregunta y con el favor de Dios vamos a estar respondiéndola. Salmo 106, verso 16 al 18. ¿Sí? ¿Alguno me ayuda a leerlo, por favor? Lo puede leer si no lo tiene en su Biblia, lo podemos leer si no lo encontró, en la Biblia está. Lo puede leer del screen. Amén. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su punta, la llama quemó a los impíos. Amén, gracias David. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, una situación en donde tuvieron envidia en contra de Moisés. O sea, el foco de la envidia de estos líderes religiosos y líderes también, vamos a decirle, políticos en ese Israel que había salido de la tierra de Egipto y ahora estaba transitando en el desierto, tuvieron envidia de Moisés estas personas, ¿sí? Recordemos que estas personas, Datán, Coré y Abirán, eran personas que eran líderes en Israel, ¿sí? Pero obviamente despertaba en ellos ese sentimiento negativo la situación de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder que Dios había llamado para tener una relación muy estrecha con él, ¿sí? De hecho, fue Moisés el que recibió de parte de Dios las tablas de la ley. Recordemos eso, cómo Dios trató con él y cómo Dios le delegó esa autoridad para transmitirle a su pueblo, a Israel, entonces los mandamientos de Dios y también instrucciones acerca de cómo tenían que servir al Señor. Las instrucciones eran muy extensas, usted lo puede encontrar todo esto que estamos hablando, precisamente, no solamente en este salmo que hemos leído, sino también en el libro de Números, en Éxodo en adelante, podemos ver de qué manera Éxodo, Números y también Deuteronomio, de qué manera Dios delegó instrucciones, mandamientos a través de lo que le había dado a Moisés. Así que esta relación, esta continua que tenía Moisés con el Creador, entonces causó envidia, ¿sí? Recordemos que cuando alguien es promovido de alguna manera en todos los círculos de la vida, ¿verdad?, llámese trabajo, llámese estudio, llámese sociedad, en el ámbito que usted lo quiere buscar, y es promovido a alguien, entonces es probable que despierte envidia en las personas cercanas, ¿sí?
¿Por qué? Porque de repente esa envidia hace que las personas que ven a ese que ha sido promovido, lo ven en un nivel más alto. Entonces la envidia provoca que una ansiedad intensa, algo muy negativo, haciéndoles desear la posición alcanzada por otro, ¿sí? Entonces la posición o el bien o lo que sea que haya recibido, que lo supere a aquellos que están, ¿verdad?, siempre expectantes de lo que hacen los demás. Pero por lo general estas personas no están expectantes de lo que pueden generar ellos, que yo estoy seguro que sería mucho, pero por su propia debilidad de estar mirando la vida de los demás, entonces es que ellos mismos se autolimitan. Así que esto les pasó a estos líderes israelitas, ¿sí? La envidia, ese sentimiento tan negativo, ¿verdad? Tuvieron envidia de Moisés. Recordemos lo que habíamos hablado de José, habíamos hablado de varios casos que la envidia era el foco, ¿verdad?, que caracterizaba a estas personas que, disconformes con ellos mismos, entonces buscaban la manera de evitar que otros fueran promovidos, que otros fueran levantados, exaltados por Dios, o por las cosas que motivaban, ¿verdad?, el círculo, las circunstancias, motivaban de que alguien a través de sus dichos, hechos, acciones, fueran levantados de alguna manera porque merecían de repente esa promoción. Pero eso causa envidia. Eso pasa en la política, pasa en la familia, ¿sí? Sucedió en la familia de José, ¿ven? Entonces, y pasa también a nivel nacional, en la política, a nivel religioso, hasta en la iglesia también ese tipo de situaciones pueden generarse, ¿verdad? Y despertar en algunas personas envidia. Envidia por lo que otros pueden hacer, porque cantan mejor que otros, o porque predican mejor que otros, o porque enseñan mejor que otros, o porque de repente son promovidos no solamente dentro de la iglesia, sino secularmente, porque alcanzan estatura, ¿verdad?, social, o porque pueden alcanzar a ser prosperados. Entonces eso despierta envidias en otras personas, ¿sí? Usted va, se compra un auto del año, ¿verdad?, y no bien lo trajo y lo parqueó en el frente de su casa. Tenga la seguridad, lamentablemente pasa eso, que la mayoría de sus vecinos no van a venir a felicitarlo a usted porque compró un auto del año. Quizás alguno que otro lo pueda llegar a hacer, ¿ve? Pero la mayoría va a guardar cierto resentimiento porque usted pudo comprarse un auto del año y ellos no, ¿sí? Entonces, eso pasa en todos los niveles. Eso es la envidia. Es un sentimiento, a ver, que se siente, ¿verdad?, en las entrañas, ¿ve? La persona no puede resistir, ¿verdad?, el progreso de los demás. No puede resistir el éxito de otros. No puede resistir la promoción de otros. Se siente mal, ¿verdad? ¿Por qué él pudo y yo no pude? ¿Verdad? Y eso es, ellos mismos no se dan cuenta que dándole lugar a ese sentimiento tan negativo se están limitando a sí mismos. Amén. Bueno, estas personas les pasó esto. ¿Y qué sucedió? Trae consecuencias este sentimiento. La consecuencia fue que Dios mismo lo resistió a esa envidia. Moisés quizás se había percatado de eso, pero Moisés era manso y Moisés era una persona de fe, con todas las debilidades que él podía tener como humano, como las tenemos todos, pero él tenía una fe inquebrantable. Él era una persona de fe. Entonces, las personas de fe pueden percibir a veces que los demás están envidiosos, ¿sí? Pero como las personas de fe conocen, ¿verdad?, cómo trabaja la fe y cómo Dios obra, ¿verdad?, a favor de los que le sirven bien, y ellos, como ser personas de fe, tratan de servir al Señor y lo hacen con eficiencia, entonces saben que la envidia no los va a afectar a ellos directamente. La envidia no lo va a afectar a usted si usted está firmemente tomado de las promesas de Dios. Lo puede envidiar un familiar, lo puede envidiar una persona muy cercana a usted,
lo puede envidiar un compañero de trabajo, puede tener envidia un vecino de usted, alguien lo va a envidiar por lo que usted tiene, por lo que alcanzó, ¿verdad? Pero si usted está aferrado con fe al Señor, esa envidia no lo va a afectar a usted, pero sí va a provocar una reacción, no en usted, no debe de provocar esa envidia, una reacción en nosotros, para tratar de contrarrestar esa envidia o de luchar contra esa envidia o hacer algo en contra de esa envidia, porque eso es un sentimiento negativo y como usted no practica ninguna negatividad en su vida, entonces no puede hacer más que orar por esas personas. Amén. Bendecir a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas tienen envidia porque ellos no sienten que la bendición de Dios esté sobre ellos. Y el problema es que ellos no sienten que la bendición esté sobre ellos por la sencilla razón de que carecen de fe. Porque si tuvieran fe verdadera, entonces sí sabrían que Dios también tiene para ellos preparado abundantes, múltiples bendiciones. Pero al no tener fe, entonces ellos no las pueden percibir. Pero sí la perciben en usted o en las personas exitosas. Por eso nosotros no tenemos que resistir a la envidia, porque el que va a resistir esa envidia es directamente Dios. Amén. Ahí tenemos el ejemplo. Dice que cuando tuvieron envidia contra Moisés, dice, el santo de Jehová entonces abrió la tierra y tragó a Datán. Es tremendo esto que vemos aquí, es muy fuerte, muy duro, pero eso es la reacción de Dios, el santo de Jehová, el creador, el que estaba protegiendo a su pueblo Israel. ¿Qué hizo? Abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta. En su junta es su conjunto, ¿sí? Eran no solamente Coré, Datán y Abirán los que estaban encendidos en esa envidia, sino que era un grupo quizás muy numeroso de personas, ¿sí? Que incluía a sus familias, a sus hijos. Todos tenían una envidia, ¿verdad?, contra Moisés. Y dice que se encendió fuego en su junta. Junta, repetimos, un grupo numeroso de personas que podían ser familiares o podían ser líderes afines a ellos. Pero ¿qué sucedió? Se encendió fuego en esa congregación de personas envidiosas. Y la llama quemó a los impíos. Así Dios trata con la envidia. Amén. Dios trata de esa manera. Con la envidia y otro tipo de sentimientos negativos que no nos ocupan ahora, de cosas negativas, pero recuerde una cosa, que todas las malas acciones que se puedan cometer en contra de Dios van a tener una dura respuesta de parte de Él. Amén. Tarde o temprano, Dios, tenga la seguridad usted, que Dios va a tomar cuenta, que Dios va a vengar de esas cosas que quizás intentaron causarnos daños a nosotros. ¿Por qué? El daño se lo pueden provocar a Dios. El daño se lo quisieron provocar a Moisés, o el daño se lo quieren provocar a las personas que son bendecidas de una manera muy particular por Dios. Entonces ellos, resentidos por eso, tratan de una u otra manera o de manchar el nombre, o de hablar negativamente, o crear mentiras, ¿verdad? O generar situaciones que no son verdaderas para tratar de menoscabar a la persona que ha sido bendecida por Dios. Siempre va a ocurrir de esa manera. No quiero decir esto que el mundo se va a volver envidioso contra nosotros, no. Pero quiero decir que siempre usted va a encontrar una persona negativa en su camino. Amén. Así que esto no nos tiene que desanimar, mucho menos detenernos. Esto tenemos que estar preparados para ello. Y la mejor forma de estar preparados es tener conocimiento que esa posibilidad se va a dar, ¿sí? Pero cuando se dé, entonces usted no va a ser sorprendido. Usted va a estar esperando esa situación con la guardia alta. No sé si me explico el término. Amén. Entonces, de una manera no de ataque, con la guardia alta, no para atacar, sino para
saber que eso sabemos que hay alguien que nos defiende. Y ese alguien que nos defiende es nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el que nos bendijo fue Dios. Y si Dios nos bendijo, Él va a cuidar, ¿verdad?, de aquellos que son bendecidos por Él. Así que no nos preocupemos por eso, pero estemos en el conocimiento que siempre va a haber alguien que en nuestro camino, en nuestra vida, o que va a tener envidia, o va a procurar nuestro mal, o va a procurar hacer algo en contra de los hijos de Dios. Esto es una constante a lo largo y a lo ancho de la Biblia, porque tenemos un enemigo. Amén. Y ese enemigo es Satanás. Y fue precisamente Satanás, ¿verdad?, que estaba detrás de estas personas, el que utilizó esa debilidad que había en ellos para sembrar ese sentimiento y potenciarlo en contra de Moisés. Porque Moisés era el líder que Dios había escogido sobre Israel. Y entonces Satanás quería destruir a Moisés, ¿sí? Satanás quería ensuciar el nombre de Moisés, la persona de Moisés. Entonces, la manera que utiliza el enemigo es tratar de poner este tipo de obstáculo en nuestra vida. Levanta personas contra nosotros que van a procurar el mal en contra suya. Van a procurar que generen contra usted mentiras, ¿verdad?, situaciones, calumnias. Van a procurar ensuciarlo, van a procurar lastimarlo, dañarlo, ¿verdad?, despojarlo de algo. Porque para eso vino el diablo, para robar, para matar, para destruir. Eso dijo el Señor Jesús, que el enemigo está para hacer esas cosas porque esa es la naturaleza que él tiene. Amén. Usted no puede esperar del diablo un gesto bueno. No vaya a creer en esas tonterías que hay diablos buenos, ¿verdad? No, el diablo es diablo, ¿sí? Y el diablo siempre va a querer a usted lastimarlo, dañarlo. Pero entonces usted no va a estar desprevenido cuando usted lo perciba ese ataque. Entonces más bien usted va a armarse de la armadura de Dios y va a repeler ese ataque con la palabra de Dios y con una actitud de fe. Amén. La mejor manera es lo que hacía Moisés. Moisés no salió a pelear con ellos, no salió a discutir. Usted lea todo el pasaje, usted va a ver que al contrario, Moisés en muchas oportunidades cuando veía este tipo de rebelión que se generaban en el pueblo de Israel, que había descontento, murmuración y todo ese tipo de cosas sembradas por el enemigo, Moisés sabía de dónde venían. ¿Y qué es lo que hacía Moisés? Intercedía por esas personas. Amén. Intercedía, le pedía a Dios que ponga su mano. Y entonces sucedía ese tipo de juicio, vamos a llamarlo, ¿verdad? Porque Dios siempre va a interceder por nosotros. Acá tenemos otro caso, pero yo quería preguntar si alguien tenía todo claro, había alguna pregunta. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Vamos bien? Entonces, bueno, gloria a Dios. Saúl y David. La hora está avanzando, pero vamos a mirar esto también, si el Señor nos permite. Saúl y David. Todos conocemos quién era el rey Saúl, ¿sí? El primer rey de Israel, ¿sí? Entonces, y David también sabemos quién fue. Primera de Samuel, capítulo 18, el verso 6. Vamos a leerlo aquí del screen. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Amén. Gracias, hermano. Fíjese lo que decían estas personas. Saúl hirió a sus miles. Saúl era rey de Israel. David había vencido a Goliat. Pero David a sus 10,000. O sea que si bien reconocían mérito en Saúl, era el rey, pero le daban un mérito muy superior al de Saúl
a lo que había conseguido David. Recordemos lo épico y la victoria tremenda que consiguió Israel a través de la hazaña, ¿verdad?, de David. Era un joven y sin embargo él se enfrentó a ese gigante cuando todos temían en Israel, ¿sí? Y David dio muestra de valor, de valentía. Por eso no era de extrañar que la reacción del pueblo de Israel fuera esta: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esta expresión, ¿verdad?, de gozo, de alegría, fue algo espontáneo. No fue que David anduvo haciendo promoción personal, ¿verdad?, para que cantasen de esa manera. No era un cántico, porque a veces hay quienes, para tratar de hacer política, ¿verdad?, siembran eso en mentes y corazones para que luego eso se vea reflejado, ¿verdad?, en público. Y entonces ellos tratar de obtener lo que desean, sin esperar en lo que pueden esperar recibir de Dios, sino que ellos buscan la gente, especialmente esto se da mucho en los círculos políticos, buscan impresionar, impactar a las personas con minucias que ellos hacen y tratar de disfrazarla de enormes cosas, logros enormes que han conseguido. ¿Para qué? Para que ellos tengan la aceptación del pueblo, que los voten, etc. Bueno, este tipo de actitud se da en todos los círculos humanos también, en mayor o menor medida. Aquí, entonces, decían, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10.000. O sea, venían victoriosos los dos, Saúl y David. Pero obviamente la victoria de David se había potenciado y había generado esa reacción espontánea, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. No era algo maquinado, no era algo sembrado, no era algo que se había planificado. Nadie había repartido folletos, panfletos, nadie había hecho reuniones secretas, nadie había hecho nada, ¿verdad?, para que eso se diera, sino que espontáneamente, un canto que salió del corazón de estas personas de esta manera. Entonces eso generó envidia. ¿Y en quién generó envidia? En el rey Saúl. En el rey Saúl. Fíjese que era el rey. Sin embargo, el rey, como rey, no escapaba de ese sentimiento tan negativo, porque era tan humano como todos nosotros. Es más, Saúl era una persona quizás egocéntrica. Recordemos que él fue escogido, ¿verdad?, por la talla de él, por la presencia que tenía. Era el más alto probablemente en Israel, pero no era el más inteligente. No era la persona más apta para ser rey, pero bueno, Israel quería un rey y entonces Saúl les puso rey, ¿sí? Y lo nombró, Samuel le puso rey y lo nombró a Saúl rey. Entonces, pero precisamente ahí demuestra con esta actitud negativa la falta de inteligencia en Saúl. Las personas envidiosas carecen de una inteligencia desarrollada. ¿Por qué? Precisamente porque si fuesen inteligentes, o si Saúl hubiese sido inteligente, se iba a dar cuenta del potencial que tenía al alcance de su mano en la vida de David. Y en vez de tener la envidia, lo tenía que haber promovido más y mejor. Porque él era el rey y David tenía que sujetarse al rey. O sea que David pasaba a ser un instrumento en las manos de Saúl. Y David estaba dispuesto a ser ese instrumento, porque David era de humilde corazón, era una persona dócil, ¿sí? De ahí la bendición que estaba Dios con él, por su docilidad, por su humildad, ¿sí? Entonces, no fue nada inteligente Saúl al tener la envidia. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un poco inteligente, hubiese dicho, bueno, Dios permitió que este joven fuese israelita y no filisteo. Mire si hubiese nacido un David en Filistea, ¿verdad?, entre los filisteos. Qué enemigo terrible, ¿verdad? Sin embargo, ahora Dios lo había puesto
bajo su cargo, en sus filas, en su ejército, estaba David. Si él hubiese sido una persona inteligente, lo hubiese promovido más a David y no tener envidia. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que despojarnos de cualquier tipo de envidia, porque si Dios lo bendice a usted con la cercanía a su vida de alguien que lo ha promovido Dios como exitoso, inteligente, como una persona destacada, dele gracias a Dios que Dios puso al lado suyo, cerca suyo, a alguien con esas características. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado el privilegio de que contemos con hermanos, con amigos, con familiares destacados, brillantes, exitosos, ¡qué bendición! No importa que yo no haya alcanzado el brillo de ellos, pero si yo me acerco a ellos, se me va a pegar algo de ellos, ¿sí o no? Entonces, nosotros, en vez de aislarnos y enojarnos porque otros tengan éxito, nos tenemos que acercar a las personas de éxito. Si quizás no sentimos nosotros el éxito en nuestra vida, no despotriquemos contra los que sí lo han alcanzado. No hablemos mal de las personas. No pongamos en tela de juicio lo que ellos han logrado. Más bien acerquémonos, usemos inteligencia. Usemos una buena actitud a esas personas, porque no sabemos si un día vamos a necesitar de ellos, como Saúl siempre necesitó después de David. Pero David, siendo lo que era, y sin saber por qué, se ganó la enemistad del rey Saúl. La enemistad, porque Saúl lo quería matar por envidia, ¿sí? Hasta ese punto puede llegar la envidia. Recuerde que no solamente hoy en día conocemos nosotros aspectos espirituales de esas actitudes negativas. Entonces, no solamente se puede matar con envidia con un arma, por ejemplo, sino con palabras. Usted puede matar a alguien con palabras. Pero si usted mata a alguien sembrando cosas negativas en la mente y en los corazones de los demás contra cierta persona, se le puede dar vuelta a usted la taba, iba a decir, es una expresión de mi país, ¿verdad? Se le puede dar vuelta el boomerang, ¿sí? Usted lanzó un boomerang, pero le puede venir en contra, ¿sí? Entonces, y no sabemos nunca nosotros cuándo vamos a necesitar de esa persona. Quizás Dios va a permitir que un día usted vaya a necesitar que esa persona le ayude de alguna manera. ¿Me estoy explicando? No creamos nosotros que somos todos suficientes. Siempre vamos a encontrar que vamos a necesitar algo de los demás. Amén. Así que la envidia es algo que tenemos que desechar. No bien nace en nuestra mente esa actitud envidiosa o en nuestro corazón, algo que es muy difícil de evitar, quiero decirle. Rechácelo ahí. Ahí nomás. Esa persona es una amenaza para mi cargo, para mi puesto. ¿Sí? Una vez alguien dijo, había comenzado una iglesia y entonces había un pequeño grupo de hermanos, comenzaron una congregación y entonces pasó el tiempo y Dios empezó a bendecir esa congregación y empezó a crecer. Y entonces alguien le preguntó a uno de esos hermanos del comienzo, ¿verdad?, cómo estaba la iglesia. Y entonces él dijo, sí, todo muy bien, la iglesia va creciendo, pero ahora ellos son más que nosotros. ¿Cómo ellos son más que nosotros? Sí, los que vienen llegando ya son más. Y nosotros, los que desde el comienzo estamos, entonces tenemos que ceder espacios, lugares. Se da cuenta que torpeza, ¿no? Un corazón envidioso. Pensar que porque él fue uno de los fundadores, vamos a llamarles así, de esa congregación, entonces tenía un derecho exclusivo, ¿verdad? Entonces que porque él empezó junto al pastor y otros, entonces ellos tenían que mantener sus cargos, sus puestos por la eternidad, ¿verdad?
Entonces, y no permitir de esa manera que los hermanos nuevos que llegaban, quizás con mayor talento que él mismo, entonces no tuvieran acceso a trabajar en la obra de Dios con libertad, porque él no quería, no le gustaba. Ya eran los nuevos que llegaban, eran más que los que estaban. Y qué bendición, ¿no? Que lleguen muchos más, ¿no? Pero sin embargo, para el corazón envidioso, el que tiene un corazón envidioso va a tener una mente envidiosa. Egoísta. Sí, envidia. Llegó alguien, tiene talento, ¿verdad? Dios lo utiliza, entonces, no. Estar buscándole el pelo a la leche en la vida de la persona, ¿verdad? Para tratar de embarrarle el terreno, para que resbale, ¿sí? Encontrarle el defecto, ¿verdad? Para tratar de evitarlo. Bueno, esa actitud limita no solamente a esas personas, sino también sirve de obstáculo en la obra de Dios. Las iglesias no pueden crecer a veces por ese tipo de personas. ¿Sabe lo que es mejor hacer a veces? A ese tipo de personas, sacarlos. Sacarlos, porque ellos están siendo obstáculos para que la obra de Dios crezca. ¿Me explico? Entonces, usted saca a esos, y los que van llegando van a ocupar no solamente ese lugar, sino que van a tener otro tipo de visión, ¿sí? Van a ver, ¿verdad?, de que en la obra de Dios no deben de existir ese tipo de sentimientos negativos que los quisieron limitar a ellos, y ellos no van a hacer lo mismo con los que sigan llegando. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero suceden este tipo de situaciones en todos los círculos humanos. Sí, mi hermano. Aunque un cristiano sea ya nacido de nuevo, ¿tiene todavía eso? Claro, sí, está esa posibilidad. Entonces Dios no cambia, no. Claro, Dios cambia, pero Dios nos da una nueva naturaleza en Cristo. Pero no nos tenemos que olvidar que tenemos todavía manteniendo en nuestro ser ese hombre viejo, ¿verdad? Una naturaleza caída que hay que llevar a la cruz. Y precisamente negándonos a ese tipo de actitud negativa que quiere surgir en nosotros, es como lo llevamos a la cruz. Cuando nos negamos a nosotros mismos, es donde nosotros estamos crucificando el hombre viejo, la carne y sus pasiones, ¿sí? Pero cuando nosotros le decimos sí al pecado, sí a la actitud negativa, sí a la envidia, lo que estamos haciendo es alimentando esa naturaleza caída, haciendo todo lo contrario de llevarla a la cruz. Llevar a la cruz algo es eso. No quiere decir que nosotros vamos a hacer una cruz y nos vamos a crucificar allí. Lo que tenemos que crucificar es nuestra carne, ¿sí? Por eso está la posibilidad que los creyentes puedan caer en este tipo de cosas. Por eso la Biblia nos advierte a nosotros. Si para eso estamos mostrando estas cosas. Amén. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Está bien? Bueno, seguimos. Entonces, esa actitud no les ayudó para nada a esta gente, ¿verdad? Vamos a ver otro screen más. Creo que tenemos unos minutos más. Y ya vamos a dejar por aquí. Bueno, la continuación, ¿verdad? Y vamos a terminar con esto. Dice, y se enojó Saúl en gran manera por esa situación y le desagradó lo que estábamos hablando. Este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Él quería los 10,000, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Yo soy el rey, ¿no? ¿Cómo a Saúl 10,000 y a mí 1,000? No le falta más que el reino a este. Se vio amenazado, ¿sí? Porque la actitud negativa, eso es lo que provoca en los seres humanos cuando se le da lugar. Ve amenaza en aquel que no te hizo nada a ti directamente, pero entonces el mundo reconoce, el mundo aplaude, la gente lo valora a esas personas, y entonces surge este sentimiento tan negativo en el corazón de los Saúles, ¿sí? Dice, no le falta más que el reino, como diciendo en cualquier momento
me destrona. Toma mi lugar. Toma mi lugar, exacto. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sí? Lo tuvo entre ceja y ceja. ¿Sí? Le puso la mira. No miró con buenos ojos. No le gustó, siendo que David no le había hecho nada a él personalmente. ¿Sí? Sin embargo, este hombre, Saúl, sí, él tomó eso de manera muy personal, se vio amenazado y entonces planeó la destrucción de David. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía la lanza en la mano. Seguimos, creo que sigue. Así lo terminamos este punto. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Fíjese que este hombre, Saúl, el rey de Israel, se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él y que sí estaba con David. Y es más, David no procuró una defensa en contra de Saúl, sino que desvió, ¿verdad? No permitió que lo matara el rey. Le arrojó una lanza diciendo, lo enclavaré a David a la pared. Fíjese que la envidia es raíz también de otros sentimientos muy negativos, el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Me explico? Todo eso nace de un corazón envidioso. Odiaba a David y dice, y David lo evadió 2 veces. O sea, que David se dio cuenta, este hombre me va a matar. Pero él sabía que era el rey y él no podía levantar la mano contra el rey, porque David era una persona dócil a Dios y era una persona de fe. Amén. Cuando las personas tienen fe, saben que tienen a alguien que los defiende. Amén. Entonces, dice aquí, y Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Qué sentimiento tan negativo que había enceguecido a Saúl? Veía que Dios estaba con David. ¿Por qué no procurar acercarse a David inteligentemente y entonces, de alguna manera, tratar de ganarse el corazón de David y no procurar matarlo, sino de alguna manera usufructar con él, sacar mejor beneficio de la vida de David, porque Jehová estaba de una manera muy especial con él. Y de esa manera, Dios iba a estar también en alguna forma cerca de Saúl. Recordemos que en esa época el Espíritu del Señor no estaba dentro de las personas. Eso es otro tema, vamos a dejarlo por aquí, pero quiero esto mencionarlo nada más. Dios se manifestaba en los suyos, en su pueblo, estando sobre ellos y con ellos, pero no dentro de ellos. Eso sucede ya después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo ya ahora viene a morar dentro nuestro. Amén. En aquel entonces Dios moraba en un tabernáculo o en un templo. Hoy en día mora en nuestros corazones. Amén. Bueno, pero entonces Saúl, en vez de acercarse y decir, bueno, este hombre está con Dios, yo siento que Dios ya no está de la misma manera como lo estaba antes, yo voy a usar la inteligencia y me voy a acercar a este que está siendo bendecido por Dios. Amén. Lejos de apartarnos de las personas bendecidas por Dios, acerquémonos a ellos. Usted sabe que las bendiciones se pegan, las maldiciones también. La presencia de Dios se nos pega, pero la presencia del enemigo también. Los malos espíritus se pegan. Si usted se acerca a personas y se mantiene cerca de personas negativas,
personas que practican el mal, que practican artes mágicas, ocultismo, es muy probable que usted tenga enredo con esos espíritus, se vea involucrado, ¿verdad?, de una manera perjudicial para usted, porque esos espíritus están muy cerca suyo y usted no hace nada para alejarse de esas personas, ¿sí? Pero cuando usted se aleja de esas personas y se acerca a personas de Dios, entonces usted se le va a pegar las buenas cosas que la persona de Dios tiene. Si usted quiere aprender a orar, no va a aprender a orar acercándose a gente que vive hablando de fútbol, gente que vive hablando de diversiones, de entretenimientos, gente que vive hablando de deportes, gente que vive hablando de las cosas de este mundo. No, si usted quiere aprender a orar, acérquese a gente de oración. Usted va a aprender a orar, se le van a pegar las cosas buenas. Si usted quiere aprender la palabra de Dios, no se acerque a personas que saben de todas cosas en el mundo, pero no conocen la revelación del Señor. Si usted quiere aprender profundidad de la Escritura, acérquese a gente que tiene esa revelación. Amén. Pero muchas veces se prefiere las compañías, la cercanía de personas que parecen que impactan por el éxito que tienen en el mundo. Pero el éxito del mundo no quiere decir que haya éxito con Dios. Es precisamente eso, el que gana el éxito en el mundo, seguro que no lo consigue con Dios. Amén. Pero si nosotros procuramos tener éxito en nuestra relación con Dios, vamos a ser exitosos en los demás aspectos, en la medida que Dios quiere que alcancemos el éxito que Él ya diseñó para nosotros. Amén. No tengamos envidia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a tener, y con seguridad lo digo, vamos a tener solamente aquellos que Dios preparó para nosotros. Dios preparó algo, tenga la seguridad que Dios no le va a quitar lo que es suyo. Amén. Pero tenga la seguridad usted que no tiene que tener envidia por lo que tiene otro. Porque lo que tiene otro, Dios lo permitió que lo tuviese. Procuremos nosotros tener lo que Dios preparó para nosotros y que ese sea el objetivo en nuestra vida. Y no tener lo que los demás tienen. Porque lo que tienen los demás es de ellos. ¿Me explico? Pero Dios, si ve corazones sinceros en nosotros, va a darnos lo que Él diseñó para que nosotros tuviésemos. Y le puedo asegurar que no es poco. Y si no tenemos más, si no tenemos el éxito que quizás quisimos tener en algún momento, no es por culpa de los demás, ni tampoco es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos, por falta de fe, por falta de consagración, por falta de búsqueda, ¿sí? Por falta de ser realmente pegado al Señor. ¿A quién Dios va a darle más? A sus amigos, a los que están bien cerca de Él. El que va a recibir menos es el que está más distante. Esa es la lógica. Pero entonces nosotros no envidiemos a los demás. Oremos por todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a despedirnos en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a orar por nosotros mismos, pero también por todas aquellas personas que quizás usted conoce y en alguna manera usted sabe que le han afectado en su vida con comentarios negativos acerca de su persona, con difamaciones, calumnias, mentiras, cosas, actitudes que usted ha visto, ¿verdad?, de resentimiento hacia usted o hacia otras personas. Porque a veces no hace falta que sean resentimientos hacia nosotros mismos, pero nosotros podemos percibir y notar que hay personas ganadas por la envidia, que tienen envidia de otros, ¿verdad? Tienen envidia de otras personas. Esas personas están en una situación muy crítica. Están en un terreno muy peligroso. Oremos por ellos también. Amén. Padre de la gloria, Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseña. Y, Señor, nos guía, Señor, al terreno que tú quieres que nos conduzcamos.
Nos despojamos de todo sentimiento envidioso en nuestro corazón, Señor. Nos limpiamos, Señor, con tu palabra, Señor. Tú sabes perdonar, Señor, cuando con humildad reconocemos nuestra falla, nuestros defectos, Señor. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos liberes de cualquier tipo de opresión del diablo, que los demonios quieren, Señor, aplicar sobre nuestras vidas para someternos, para esclavizarnos, para limitarnos. Porque mantener un corazón con envidia es darle, Señor, la posibilidad al enemigo de conquistar, Señor, nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos en fe y declaramos la guerra a la envidia en el corazón, Señor, y en todos los terrenos donde la encontremos. En el nombre de Jesús declaramos la envidia derrotada. En el nombre de Jesús, vencida. Vencida por tu poder, Señor, y por la fe, Señor, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. Gracias, Señor, porque somos libres, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas. Gracias porque al ser despojado de ese sentimiento negativo, se abre, Señor, un panorama glorioso para tu pueblo, para tus hijos. Vemos, Señor, lo que tú has preparado para nosotros. Que son quitadas esas vendas, Señor, que nos impedían ver las maravillas tuyas, Señor. Pero ahora, en el nombre de Jesús, contemplamos tu grandeza y sabemos que para ti todas las cosas son posibles y tú las has preparado para tu pueblo, para tus hijos. Las recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. No tenemos envidia a nada ni a nadie, Señor. No envidiamos lo que otros tienen, porque tú tienes lo suficiente para cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada hermana, a cada hermano en esta tarde. También a los que están viendo el video, Señor. En el nombre de Jesucristo. Somos alcanzados, llenos con tu amor y tu poder, Señor. Tu presencia, Espíritu Santo, en nuestros corazones hacen la diferencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos.